¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar conectados en esta sesión que corresponde al mes de julio del año 2025, sesión del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. A nombre de la doctora Susana Pérez Cornejo, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que tenemos y que en esta ocasión, la verdad, tenemos un invitado de lujo, al cual le agradecemos, por supuesto, el haber aceptado la invitación. Y por supuesto también tenemos como parte de los panelistas también a un excelente profesor que todos ustedes también lo conocen. Y de esta manera pues les damos la bienvenida al doctor Eduardo Catán. Él es anestesiólogo intensivista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Creo que todos ustedes lo conocen sus publicaciones y bueno, pues no creo que necesite de mucha presentación. Al final de la presentación del doctor Catán, nos acompañará el doctor Job Rodríguez también, que lo conocen muy bien del Hospital HMAS en Querétaro y coordinador del capítulo de monitoreo hemodinámico del colegio. Pues sin más preámbulo, pues bienvenidos a ambos y doctor Eduardo, pues si gusta compartirnos su presentación y damos inicio a la sesión. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Job, por esta invitación. Es un honor poder estar acá compartiendo con ustedes y en los próximos 30, 40 minutos la idea es que podamos discutir el tema en cuestión de hoy, que es más que nada en relación a la reanimación del shock séptico y cómo podemos personalizar el cuidado de los pacientes críticos. Y a modo de introducción, alrededor de 11 millones de personas mueren por sepsis al año, eh, por sepsis y shock séptico al año en el mundo. Es una de las enfermedades que mayor mortalidad conlleva y como pueden ver en este gráfico del trabajo de la doctora Rath publicado en el Lancet, la distribución de la mortalidad de la sepsis es bastante desigual, ya que se concentra probablemente en países de menor recurso y de más heterogeneidad del cuidado. Y cuando hablamos de shock, y hablamos de sepsia, y hablamos de shock séptico, si bien en la cabeza podemos tener un constructo, un paradigma sobre lo que estamos hablando, no es tan fácil definirlo. ¿Y, y, y por qué es relevante esta definición? Principalmente porque nos va a permitir conducir y guiar nuestras terapias. Aquí en la foto vemos al doctor Alejandro Brun, mi ex jefe, eh, analizando videos de microcirculación sublingual en pacientes en shock séptico y esta herramienta de monitoreo que en los años 90, 2000 prometía mucho, porque permitía ver la heterogeneidad del flujo, permitía ver la distribución del flujo de los vectores de glóbulos rojos en los territorios sublinguales, eh, nos permitió adentrarnos un poco más en el conocimiento de la fisiopatología de la sepsis y el shock séptico. Y como el doctor Angus propone en este review publicado en 2013 en New England, eh, tenemos la particularidad en esta enfermedad en la que vemos una disfunción macrocirculatoria, principalmente predominada por una vasodilatación, una disminución de la presión arterial, pero por otro lado una enfermedad microcirculatoria, en donde estos ovillos microcirculatorios ya no van a tener un flujo homogéneo, más bien van a tener heterogeneidad en su flujo, va a haber microtrombosis, va a haber disminución o pérdida de las tight junctions en el endotelio, que finalmente va a conllevar a una disminución de la capacidad difusiva del oxígeno, hipoperfusión tisular, disfunción orgánica y finalmente fallas de órganos. Y en esta premisa es donde la reanimación del shock séptico se basa. Y como les mencionaba previamente, tenemos dos caras a la moneda, una cara macrocirculatoria y una cara microcirculatoria. Y nuestras estrategias de reanimación que intentan desactivar este círculo vicioso y reperfundir los órganos se han ido moviendo de forma pendular de un lado al otro con el pasar de los tiempos. Es así como en los 90, probablemente impulsados por los estudios del doctor Shoemaker, en los cuales los pacientes que sobrevivían al shock eran aquellos que tenían índices cardíacos más altos, que se pregonaron estrategias de reanimación basadas en objetivos supraterapéuticos o supraóptimos de índice cardíaco y gasto cardíaco. Es decir, el uso de fluidos e inótropos apuntaba a maximizar estos valores. Y esta estrategia, lamentablemente, si bien en los estudios observacionales apuntaban a cierta asociación, cuando se fue a ver causalidad,
con un estudio clínico randomizado, como este trabajo de Michelle Hayes, no demostraron tener un efecto benéfico. Por el contrario, vemos en la curva de Kaplan-Meier que aquellos pacientes en los cuales se llevó el índice cardíaco a 4 o 4,5, como vemos en el panel de la izquierda, lamentablemente fallecieron más y tuvieron peor sobrevida. Ya entrando en el nuevo milenio, en el año 2000, nos encontramos con el trabajo del doctor Rivers, un trabajo fundacional, un trabajo seminal que generó un cambio y se fue moviendo el péndulo de paradigma para el lado. Y si hoy en día podemos criticar algunos de sus targets de reanimación, la PVC, la diuresis, etcétera, etcétera, sí, Rivers propuso tres pies, digamos, que perduran hasta el día de hoy. Primero, integró una variable de perfusión, la saturación venosa central como un objetivo terapéutico. Por otro lado, estandarizó un poco las estrategias de reanimación jerarquizando la perfusión, es decir, jerarquizando la saturación como la medida que debiésemos, o sea, en la cual nuestras intervenciones debiesen apuntar. Y por otro lado, también nuevamente el awareness del tratamiento temprano de la sepsis y del shock séptico. 10 años después, el grupo de Rotterdam, liderado por Tim Janssen y Jan Bakker, publican el estudio del Lactate, en el cual hubo una mejoría en la sobrevida en aquellos pacientes en los cuales se reanimaron apuntando a normalizar o aclarar el lactato como un target de reanimación. Y si vemos en el panel B, este estudio nuevamente ponía las variables microhemodinámicas, es decir, el lactato y la saturación, es decir, variables de perfusión, como un objetivo jerárquico por sobre la macrohemodinamia. Y las intervenciones macrohemodinámicas estaban comandadas con el objetivo de reperfundir al paciente y mejorar estas variables. Y este estudio nuevamente dio pie a todas las, digamos, recomendaciones de las campañas sobreviviendo a la sepsis, en la cual el lactato como objetivo terapéutico tomó un rol. Lamentablemente, hay demasiada heterogeneidad, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, en nuestros pacientes críticos con shock séptico, en donde en etapas más tempranas, o cuando los pacientes llegan más frescos, digamos, de cierto sentido, como decimos acá en Chile, lo que comanda la disfunción macrocirculatoria probablemente es una disminución del tono vascular, hay hipovolemia, pero hay una coherencia entre la macro y la micro. Es decir, si yo manipulo la micro responde de forma consistente. Por otro lado, en fases más tardías, pacientes que llevan más tiempo antes de consultar o que los pillamos más tarde, esto se disocia y la respuesta de la macro no necesariamente se condice con la microcirculación. Y si seguimos reanimando sin considerar esta disonancia en ese sentido, podemos generar efectos adversos. Por otro lado, también hace un tiempo demostramos que el lactato tenía curvas de aclaramiento, curvas de cinéticas bimodales, donde tenemos unas caídas iniciales más bajitas y luego hay, digamos, pendientes más aplanadas, más paralelas al eje X. Por lo tanto, perseguir un target de lactato pudiese ser perjudicial en el sentido de que no nos permita capturar efectivamente el proceso de repercusión de forma fidedigna. Y ahí es donde toma o vuelve a tomar un cierto valor la perfusión periférica, que si bien ya había sido estudiada en los años 70 por el grupo de Max Carrigual, profesor de fisiología, eh, pasó un poco al olvido, probablemente por ser un poco menos glamorosa. Aquí vemos en este trabajo cómo el doctor Weil con Henry Joly demostraban que la temperatura del dedo índice o del dedo gordo del pie se correlacionaba más con la severidad del shock que variables macrocirculatorias como el índice cardíaco o la presión arterial. Este trabajo que hicimos el año 2014 fue bien interesante y para nosotros generó un pivote conceptual, porque ¿qué hicimos? Fuimos a seguir 100 pacientes con shock séptico que habían sobrevivido, es decir, 100 survivors de shock séptico. Y le hicimos un análisis multimodal 0, 2, 6, 24 horas de distintos parámetros de perfusión. Por ejemplo, medimos el lactato, saturación venosa, microcirculación sublingual y perfusión periférica a través del IgN capilar. Y ya encontramos, y aquí fue una señal bien interesante, que a pesar de ser sobrevivientes, por un lado, el 50% de los pacientes
seguía con hiperlactatemia a las 24 horas. Y por otro lado, la velocidad de respuesta del tiempo de relleno capilar a las 2 horas ya el 70% había normalizado. Y este fue uno de los estudios de esos momentos, digamos así, más bien aha moments, como dicen los gringos, en el que dio los pases para la fundación para el estudio Andromeda Shock 1. Y el estudio Andromeda Shock 1 comparó una estrategia de reanimación basada en lactato por un lado, que era el grupo control, versus una estrategia apuntando a la perfusión periférica. Este estudio se hizo en 5 países de Latinoamérica y reclutó 424 pacientes. Y el estudio concluyó que un tiempo relleno, apuntar o perseguir o tratar de normalizar el tiempo relleno capilar asociada con una menor difusión de órganos, menor uso de estrategia de reanimación y probablemente una menor mortalidad. Ahora, todos los estudios que hemos visto hasta ahora han apuntado a reanimaciones más bien escalonadas, digamos, primero fluidos, por ejemplo, como en este caso del Andrómeda 1, luego inótropos y vasopresores, es decir, estrategias secuenciales de reanimación, y es lo que nos recomiendan nuestras guías también. Nuestras guías, como la Surviving Sepsis, que nos recomienda primero administrar fluidos, luego manejar la PAM y finalmente considerar inótropos si nada responde. Pero podemos ir más allá. Esa es la pregunta y la racional y la que quiero tratar de contestar en esta charla hoy día. Podemos ir más allá. ¿Qué podemos hacer para el futuro? ¿Llegamos a un tope en nuestra frontera de producción de la reanimación de los pacientes en shock? ¿O podemos optimizar aún más eh, este, esta forma de trabajar? Y de la mano con esta pregunta, probablemente ustedes también lo han vivido y lo han visto en la literatura, ha habido un boom hacia la personalización, hacia la búsqueda de fenotipos. Ya lo vimos en el distrés con los fenotipos hipo e hiperinflamatorios. Y hay una agenda de investigación que apunta a tratar de resolver esta pregunta en si podemos personalizar las terapias. ¿Por qué? Porque nuestros grandes síndromes, el distrés, el shock séptico, etcétera, etcétera, son bastante heterogéneos. Y un paciente con una sepsis abdominal, una peritonitis abdominal joven, es nada que ver o es muy distinto a una abuelita de 90 años con una neumonía. Por lo tanto, pareciera ser que debiésemos ir un paso más allá y tratar de identificar patrones que se beneficien de terapias más específicas. Y a partir de ahí diseñar estudios. Desde el punto de vista del monitoreo o los patrones hemodinámicos, eh, si bien tendemos a entender todo shock séptico como un shock vasodilatatorio, la verdad es que conviven ciertos patrones y conviven ciertas determinantes de la difusión macrocirculatoria en nuestros pacientes. Y no todos los shock sépticos son solo vasoplegia, pueden haber componentes de hipovolemia o disfunción cardíaca. Y en este gráfico que hicimos de un manto de superficie, vemos cómo combinatorias casi infinitas de resistencia, función cardíaca y presiones de llenado pueden combinar para una PAM o un gasto cardíaco dado. Estos patrones, esta heterogeneidad de los patrones va más allá de un constructo teórico. El grupo de Guillaume Guéry y Antoine Villar-Barón lo demostraron en este trabajo publicado en Intensive Care Medicine en el año 2019, en el cual le hicieron ecocardiografía transesofágica a casi 300 pacientes con shock séptico y luego analizaron con Machine Learning, es decir, con Big Data y Machine Learning, qué clústeres se formaban. Y lo que encontraron fue bien interesante, porque usando variables clínicas y ecocardiográficas, describieron 5 clústeres o fenotipos o grupos. Uno, disfunción ventricular izquierda, el otro, disfunción ventricular derecha, otros pacientes hipovolémicos, otros pacientes hiperkinéticos o, digamos, vasodilatados, y finalmente otro grupo que ellos llamaron bien reanimados. Y la distribución de estos grupos fue bastante interesante porque fue bien consistente, en el sentido que casi 20%, la prevalencia de cada uno de estos clústeres, el primer día del shock, era casi 20% cada uno. Y la correlación con outcomes también era diferente. Asimismo, el tiempo puede influir. En este trabajo, que fue un post-hoc del Andrómeda 1, demostramos que, por ejemplo, la tasa de precarga de dependencia o digamos, la prevalencia de precarga de dependencia era contextual a las horas de reanimación. Y ahí podemos ver en el panel A
que aquellos pacientes que ingresaban como respondedores a fluidos ya a las 2, 4 y 8 horas se transformaban en no respondedores. Y aquellos que eran no respondedores, solo una minoría se volvía respondedores durante la reanimación. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo seguimos? Por otro lado, es un oxímoron hablar de que queremos protocolizar la reanimación porque eso mejora los resultados, pero al mismo tiempo queremos personalizarla. Son objetivos contrapuestos. Es decir, estamos tirando la cuerda para dos lados distintos y nos estamos enredando solos. Son algunas de las ideas que surgen cuando tratamos de plantear esta pregunta. Asimismo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aterrizamos esta idea del mundo de las ideas de personalizar a la práctica clínica? En donde tenemos que integrar no solo la teoría, sino que el contexto, la temporalidad y la capacidad de monitoreo. Con respecto al contexto, siempre me gusta traer esta figura, que es este acrónimo que acuñó el doctor Daniel de Backer, SOSD, o como lo propuso el doctor Malbrain, Rose, una palabra un poquito más poética, en donde tenemos fases de la reanimación, digamos fases, la etapa de rescate, la etapa de optimización, luego la etapa de estabilización, y finalmente el decalaje o la de resucitación, que también lo han llamado, en donde tratamos de salir de las intervenciones que hicimos para poder retirar el soporte vital. Pero antes que esto, tenemos que también considerar cuál es nuestro target de reanimación. Ya esbozamos algunas líneas cuando hablamos de Rivers, Lactate y Andrómeda. Para traer alguna nueva evidencia de lo que hemos publicado o lo que se ha publicado estos últimos 2 años en relación al tiempo de relleno capilar como herramienta de monitoreo. Este trabajo que hicimos, este metaanálisis, en cuanto al valor pronóstico del tiempo de relleno capilar en distintos contextos de pacientes, muestra su potencia diagnóstica o pronóstica con un odds ratio casi de 4.5 para predecir mortalidad. Y esto subía significativamente cuando la evaluación se hacía de alta calidad, es decir, medición estandarizada y con cronómetro, el odds ratio podía llegar hasta 14. Por lo tanto, una herramienta que, más allá de decir, que los chilenos no van a estudiar SRT, no, vemos cómo distintos contextos, distintos países muestran la consistencia. Asimismo, un grupo en China comparó la microcirculación sublingual con el tiempo relleno capilar y lo que encontró fue que aquellos pacientes que tenían tiempo relleno capilar más alterado tenían peores índices de microcirculación. Es decir, este canario que es simple y barato que estamos viendo en la piel nos avisa de las alteraciones microcirculatorias que podemos ver a través de la microscopía óptica. Otro trabajo que hicimos con un grupo francés, comparamos el tiempo relleno capilar con el láser Doppler de piel, una medición no invasiva que permite evaluar el flujo sanguíneo a través de la piel. Y fíjense la consistencia de la relación, una curva así bien asintótica. Vemos cómo aquellos pacientes que tenían CRT más bajo o más prolongado tenían considerablemente menos flujo de sangre, skin blood flow, es decir, flujo sanguíneo en la piel. Y esto se mantenía en aquellos pacientes con o sin norepinefrina y en aquellos pacientes con y sin sepsis. Y por otro lado, esto ya lo hemos visto en otros trabajos, pero la capacidad de respuesta de la señal, vemos en este trabajo cómo en una carga de fluido, casi 15, 20 minutos, teníamos cambios significativos de tiempo relleno capilar. Y asimismo, cuando manipulábamos la presión arterial a través de un test de vasopresor, vemos también cómo es capaz de capturar cambios significativos como señal. Por lo tanto, una herramienta simple, una herramienta barata, una herramienta que es sensible a los cambios temporales y es una herramienta que se correlaciona tanto con flujo como con la microcirculación. Entonces ya, resuelto un poco el target, ¿cómo seguimos con el monitoreo? Donde muchas veces nos encanta poner catéteres y equipos, pero lamentablemente no siempre contamos con toda la tecnología. Y no siempre necesariamente tener más tecnología aquí como la tipa de la derecha significa que tengamos mejores resultados. Este es el disparador turco que sacó la medalla de plata y que uno lo veía competir y probablemente nos trae a la cabeza que a veces la simpleza es la mejor herramienta. Y con respecto al monitoreo hemodinámico, la realidad en Latinoamérica es que
no hay mucha disponibilidad de monitoreo hemodinámico avanzado. En este trabajo realizado por la red de investigación LIVEN, liderado por la doctora Estensoro de Argentina, vemos cómo el uso, la posibilidad de contar con monitores como Pico o monitores como FlowTrack o ecocardiografía era bastante baja, especialmente en aquellos hospitales públicos donde la capacidad de disponer de estos monitores era menos del 10%. Por otro lado, el ultrasonido, una herramienta que cada día nos gusta más y que nos permite evaluar bedside al paciente, si bien está disponible, estudios como este realizado en Inglaterra y publicado el año pasado en Intensive Care Medicine, mostraba que no siempre tenemos la herramienta a mano. Fíjense cómo la distribución o la esto es el caso del Reino Unido, digamos, un país de altos recursos, vemos cómo hay zonas del país donde la prevalencia de realizar ecocardiografía no era tan alta y fíjense que casi tan solo un 40% de los pacientes había recibido un eco a las 24 horas y solo 7% de aquellos al inicio de la entrada a UCI. Por lo tanto, si bien la herramienta es sexy, digamos, y nos gusta y todo, no siempre está disponible y no siempre la podemos aplicar para liderar a la reanimación inicial. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas simples tenemos dibujando un paralelismo al tiempo relleno capilar? ¿Qué herramientas de monitoreo básico pudiésemos usar? Una de ellas es la línea arterial. Y la línea arterial, si bien es parte del monitoreo estándar en muchas unidades, nos da más información que la presión arterial media, porque la semiología, el dibujo de la curva y, y- y- y la información derivada de ella nos puede hablar harto del sistema cardiovascular, aun cuando no contemos con un análisis de contorno de pulso. Si consideramos el notch dícroto como el cierre de la válvula aórtica, por lo tanto podemos dividir la sístole y el diástole, podemos obtener información con mirar el trazado. Por ejemplo, la presión de pulso, digamos, presión sistólica menos diastólica, se va a correlacionar directamente con el área bajo la curva que está determinada por el volumen sistólico y la compliance del sistema arterial. Por otro lado, la diastólica va a depender del tono vascular y el periodo cardíaco, es decir, qué frecuencia cardíaca tenemos, porque si el latido si tenemos taquicardia, el próximo latido va a salir más cercano, el periodo va a ser más corto, por lo tanto la diastólica va a ser inherentemente más alta. Y esto sí ya nos permite perfilar a nuestros pacientes, en el sentido de que una PAM de 65, una PAM de 60, no todas las PAM van a ser creadas iguales. Y un paciente con 80-50 es distinto que el paciente con 90-40. Un paciente con una baja presión de pulso puede estar determinado por una disminución de la precarga o por una infusión cardíaca. Por lo tanto, si quisiera personalizar mi reanimación, iría a ver la precarga de dependencia o mirar el corazón con un eco. Por otro lado, si la presión de pulso está normal y la diastólica está bajita, probablemente va a predominar la vasoplegia como un driver de la disfunción circulatoria y mi intervención primaria sería ir a titular en la norepinefrina o agregar otro vasoconstrictor. Esto lo tradujo de forma muy linda y consistente el doctor Ospina Pascón, de Cali, Colombia, en el cual describió un índice llamado el índice de choque diastólico, que sé que muchos de ustedes conocen, en el cual integra estas dos variables, la presión diastólica y la frecuencia cardíaca. Y no solo se correlacionó con outcomes, porque en un trabajo subsecuente, cuando fueron a ver la temporalidad del inicio de vasopresores, ellos vieron en un análisis de propensity scoring que en los pacientes que se le iniciaban los vasopresores más precoces requerían menos fluidos y tenían menos mortalidad. Pero estos resultados estaban principalmente determinados en aquellos pacientes que tenían índice de choque diastólico más elevado, es decir, pacientes que tenían más vasoplegia se beneficiaban del inicio precoz de vasopresores. Y por otro lado, en el último tiempo ha ido retomando la idea o ha ido renovándose la idea de considerar que no solo tenemos que mirar el flujo anterógrado en el shock, sino que la congestión venosa pudiese ser un determinante de hipoperfusión. Y me gusta mucho este gráfico, esta matriz que propone el doctor Monet y el doctor Malbrain, en el cual ya no miran la precarga dependencia como una variable dicotómica, digamos, es respondedor o no respondedor, sino que integra una matriz de riesgo, considerando la tolerancia a fluido o la congestión venosa como una herramienta en la toma de decisiones. Que el doctor Melo en Brasil
También propone señales concretas para ir a evaluar la tolerancia o la congestión, incluyendo señales de presión como la PVC, señales ecográficas como el Vexus o el Doppler femoral pulsátil, y del lado izquierdo el ultrasonido pulmonar y la diastología. Por lo tanto, con señales simples que ya hemos revisado, fíjense, y con un uso estratificado y racional del monitoreo avanzado, en este caso ultrasonido, podemos personalizar nuestra reanimación. Y ese es el ethos y el core detrás del estudio de Andromeda Shock 2. No era la idea hoy día hablar de este RCT, pero contarles que en eso nos basamos para diseñar el estudio y tratar de no solo comparar una estrategia de reanimación a que apuntara a tiempo relleno capilar, sino que la conducción de ella fuese en la personalización. Y ustedes me dirán, ¿y no es necesario mirar la microcirculación, como ya veíamos previamente, uno de los motores de la sepsis? Esa pregunta la tratamos de responder en este estudio que hicimos en Alemania, en el cual usamos la microcirculación para guiar la reanimación de los clínicos. Y si bien hubo cambios de conducta y los tratamientos cambiaban, no determinó cambio en la mortalidad. Por lo tanto, pareciera ser que herramientas simples y al lado de la cama del paciente siguen siendo igual de válidas que comparadas con estas técnicas sofisticadas que requieren miles de dólares y personal demasiado entrenado para realizarlas. Si se quieren quedar con un paper, les dejo este trabajo del doctor Daniel De Backer, un review que está abierto en Critical Care Medicine, que es un plea, una solicitud, un ruego para personalizar el manejo hemodinámico del shock séptico. Y vemos cómo ellos proponen nuevamente, bajo este paradigma del SOSD, las etapas de la reanimación, no solo los fluidos, sino que mirar todo, los usos de supresores, el uso de inótropos, para guiar la reanimación. Como conclusión, amigos, me gustaría concluir que la protocolización de la reanimación del shock séptico ha ido evolucionando en el tiempo. Eh, Hemos ido integrando que la manipulación de la macrohemodinámica tiene que servir a mejorar la perfusión tisular, no es solo para lograr metas de PAM, metas de gasto, metas de etcétera, etcétera, sino que van en función de nuestra perfusión tisular. Y los esfuerzos por personalizar el cuidado no se contraponen al concepto de protocolizar. Podemos protocolizar y personalizar en una sola intervención. Y lo más bonito es que esta es una área fértil para la investigación porque podemos seguir aprendiendo cómo hacerlo mejor cada día para nuestros pacientes críticos. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de su gusto la presentación. Excelente, doctor Eduardo, muchísimas gracias. Creo que sin duda el panorama es amplio y quizás con varios de los estudios que comentan nos podríamos llevar una noche entera, ¿no? Platicando de resultados y de opciones que tenemos enfrente, ¿no? De hecho, más adelante comentaré alguno de los hallazgos que tenemos en un estudio que hicimos publicado a principios del año, que tiene que ver un poco con las herramientas de neuromonitoreo, pero bueno, también abordamos la parte de monitoreo hemodinámico. Job, nos gustaría pues escuchar también cuál es tu perspectiva, que tú que además también estás muy metido en el ámbito del monitoreo hemodinámico, ¿cuál es tu perspectiva, ¿no? De lo que nos presenta el doctor Eduardo? Adelante. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias, doctor Julio, Eduardo Catán, muchísimas gracias por la excelente charla. Creo que algo que hemos venido aprendiendo es pasar de esos protocolos rígidos a ser un poco más flexibles en cuanto a la toma de decisiones y que lo que estamos aprendiendo últimamente, como bien lo comentaste, es que esas variables, ese puente entre la macro y la microcirculación, pues está ahora sí que al alcance de un dedo y que puede ser más peligroso, como también lo comentaste y que quisiera recalcarlo, perseguir un nivel de lactato o esperar a un lavado de lactato que en muchos estudios y todavía trabajos vemos que el lavado de lactato en cierto tiempo pues se asocia con mejoría. ¿Cuál es el problema? El tiempo que pueda tardarse en lavarse un lactato o en disminuir un lactato y a veces lo vemos, bueno, todo el tiempo cuando vemos un lactato que permanece un poco alto, etcétera, y cuando deberíamos de estar viendo algo que pudiera hacer un cambio pues mucho más rápido.
Y no escuché, Eduardo, que hablaras algo más profundo sobre el delta de CO2, que si bien recientemente ha habido algo de controversia al respecto, entonces quisiera ver si nos podrías compartir algo en relación al delta de CO2. Perfecto, muchas gracias, Job y Julio, por los comentarios. Eh, para tomarlo del desarrollo, creo que cuando evaluamos la perfusión tisular, eh, muchas veces pensar en una sola señal y una mirada más bien estenopeica nos puede a veces pisar, digamos, dar paso en falso. Creo que una de las grandes lecciones que he aprendido en el último tiempo es, a veces tal vez no solo es pensar en una sola señal, sino que integrar las distintas señales conociendo sus bemoles y conociendo sus limitantes. ¿Sí? Como tú bien dices, el lactato sabemos que tiene estos pitfalls que a veces el paciente con falla hepática puede demorarse más el aclaramiento, hay hiperlactatemias que no son por hipoperfusión, por lo tanto, ir mirando estas señales y generar un contexto, un modelo mental para poder ir entendiendo qué le está pasando a mi paciente. Lo mismo con el tiempo relleno capilar, no es sin duda una herramienta perfecta y va a tener variabilidad interobservador, van a haber pacientes en los cuales no lo vamos a aplicar. Creo que es súper importante y qué bueno que tú lo mencionas, de tratar de integrar estas señales. Y una de ellas, que es muy entretenida, que a mí por lo general me gusta mucho y que no está ajena a las controversias, es el delta CO2, ¿cierto? El cual, tomando una gasometría arterial y venosa, calculamos este gap entre CO2, que en muchos estudios se ha mostrado que es directamente proporcional y tiene también una curva asintótica con el índice cardíaco y el gasto cardíaco. Por lo tanto, pudiese ser una señal que hay una disminución del flujo. A dónde se pone entretenido? Que hay algunos autores que plantean que no solo un gap de CO2 elevado puede estar determinado por una disfunción macro, sino que también en algunos contextos la microcirculación pudiese. Hace casi 3 meses se publicó en Chest el estudio Lactel, que fue guiado por Pierre Grégoire Guinot, el cual comparó una estrategia de reanimación estándar versus una guiada por delta CO2 y no encontró diferencias significativas. Entonces, para mí es un arsenal más de mis herramientas para la toma de decisiones y la uso habitualmente cuando tengo algún catéter central yugular o subclavio. Y esto una vez lo discutíamos con el Glenn, diciendo, cuando estoy reanimando a un paciente y tengo una saturación venosa baja o tengo un delta CO2 alto, me pongo feliz, porque sé que tengo algo que hacer. Tengo que mejorar mi débito, tengo que mejorar el transporte, etcétera, etcétera. El problema es cuando tengo un paciente que está hipoperfundido y que la micro y la macro están totalmente disociadas. Y ya mis señales, no tengo margen donde trabajar. Ahí es cuando ya empiezo a pegar, o sea, dar vuelta un poco al círculo, empiezo a pegar la cabeza, decir, ¿cómo sigo reanimando a este paciente? ¿Empujo más la macro o ese empuje de la macro va a ser a costa de mayor daño? Y esas preguntas todavía no sé, cuál es tu experiencia, Julio. Claro, sí. La realidad es que, bueno, si tal vez fuéramos un poco más juiciosos y tratar de ver a cuántos pacientes realmente necesito hacer un delta de CO2, tal vez con todas las intervenciones previas podría resolver o guiar la terapéutica. Cuando tenemos un catéter venoso central y puede uno tomar una gasometría, como dices, es muy interesante lo que platicaba con Glenn porque misma aplica para la saturación venosa central. O sea, si está baja, bueno, pues puedo tratar de mejorarla, pero si está normal, pues tampoco me dice que estoy bien, ¿no? Entonces, yo creo que el juicio y obviamente la atención de los pacientes y ver todos los escenarios nos hace poder tener ese pensamiento más crítico de ver el panorama multidimensional con las herramientas clínicas, las bioquímicas, estos índices y poder tomar una buena decisión. Sin embargo, digo, no sé si en Chile pase así, pero a veces aquí en México, salió este artículo y entonces no, aquí dice que no sirve y entonces ya no lo uso. Cuando están evaluando una, un un parámetro como individual, ¿no? Como algo solo. Y eso es un error que muchas veces se comete y que quieren hasta enterrar algún parámetro o algo porque, por un trabajo como el que comentas, ¿no?
Sí, sin duda. Y nos pasó con la PVC, la misma presión venosa central que cuando salieron los estudios de Marik que decían que no predecía respuestas fluidos, quedó con el eslogan de esto no sirve para nada. Y al final sí sirve, porque es una herramienta, un límite de seguridad para la reanimación. Si tengo una presión venosa central elevada, probablemente no le va a pasar más fluido porque el paciente está congestionado y estoy generando una alteración al otro lado. Estoy generando nefrosarca, estoy generando una aumento de la presión de salida y el retorno venoso. Entonces, sin duda concuerdo contigo, Job, en el sentido de que tenemos que valorarlo en su contexto, en su valor, y saber qué es lo que nos está entregando esta señal para poder saber cuándo pedirla, por un lado, porque esto también tiene asociado un costo y un tiempo de respuesta. Digamos, yo pido una gasometría, puede que demore un tiempo en procesarse, y para tratar de maximizar el beneficio del examen y la señal. Claro. Claro, muchas gracias. Muy, muy interesante y bueno, tal vez, híjole, ya me sentí un poco viejo, pero después de que tengo yo más o menos un poco más de 20 años trabajando en las terapias intensivas, recuerdo que venimos de transicionar los artículos que comenta, esta es información que se ha venido generando y en los últimos 10 años, está distante de lo que hace 20 años hacíamos cuando teníamos pacientes donde la reanimación era líquidos, líquidos y más líquidos, ¿no? O sea, la verdad es que sí venimos de un escenario totalmente diferente. Entonces son paradigmas que creo que han ido logrando modificarse y cambiar. Creo que también es un tema importante el tema generacional porque hay herramientas que, como ya lo mencionabas, ultrasonido, ¿no? Se ha convertido, bueno, en una parte del armamento de todos los días. Y, y a veces olvidamos la parte más básica, ¿no? La parte clínica de los pacientes, que creo en eso ustedes han sido pioneros en rescatar, ¿no? Estos elementos que tenemos a la mano y que son bastante asequibles para todos. Y sobre todo en escenarios de recursos limitados como pueden ser en común que tener pues, los países en Latinoamérica, ¿no? Hay herramientas y todo con contexto por lo que tenemos aquí en México, que es lo más reciente que yo tengo y que es información. Tenemos, por ejemplo, para monitoreo hemodinámico en los pacientes, 60 terapias intensivas que nos contestaron son presión arterial invasiva en el 80% de las unidades. Medición de PVC, pues casi en el 95%. Swan-Ganz, que también se utiliza Swan-Ganz, 50% de las unidades lo tienen. Ultrasonido en general, para poder medir vena cava, etcétera, de Vexus, 93% de las unidades y ecocardiografía transtorácica tiene el 83% disponibles. Y ya finalmente menos del 40% tienen estos equipos sofisticados, no LIDCO, todos estos que por supuesto son mucho más caros y principalmente en hospitales privados. En este escenario, pues es muy diverso lo que tenemos y también depende, pues, un país como el nuestro, ¿no? Similar con ustedes, es muy diferente lo que hacemos en la zona norte que en la zona sur, que en zonas rurales, ¿no? Creo que esto es un reto para todos de poder implementar las herramientas y los protocolos mm, pues muy, muy localizados, ¿no? Muy, muy adaptados a lo que podemos hacer. Y no sé, quizás si pudieras darnos alguna, dentro de este panorama que te acabo de plantear, lo que tenemos, ¿cuál de estas herramientas tú dirías es la que menos fiable o en la que hay que tener más cuidado cuando lo utilizamos, ¿no? Porque creo que sí es importante también saber y darle su justa dimensión a cada una de estas herramientas. Muy interesantes los números que contaba Julio, porque son mejores que los de promedio en Latinoamérica que mostré que mostré del estudio de líder, donde solo el 20% de las unidades tenía acceso a monitoreo avanzado de delito cardíaco, y lo que habla muy bien de la realidad mexicana. Y con respecto a la segunda pregunta, o a la pregunta, ¿qué monitoreo debiésemos tener cuidado? El, el otro día, y me gustaría traer a colación una discusión que tuvimos con mis residentes, porque estas generaciones más jóvenes son muy, decimos, ecolovers, les gusta mucho el ultrasonido, ¿cierto? Y decíamos, perfecto, el ultrasonido, tú estás de guardia, o estás de continuidad, y le haces un ultrasonido perfecto al paciente, pero es una herramienta un poco mezquina, en el sentido que solo el operador ve lo que tú estás viendo, y el equipo de enfermería o el que queda de guardia de noche, puede que no lo pueda ver. En cambio, a veces los monitores, si bien tienen muchos bemoles, los agreements o tienen sesgo, o las mediciones son a veces más, digamos, no tan precisas como un Swan Ganz o el Gold Standard, es una herramienta más democrática en el sentido que está ahí y todos lo podemos ir viendo y podemos ir viendo la tendencia, independiente de las capacidades, las habilidades o el entrenamiento.
Dicho eso, yo creo que la herramienta, y no sé si estoy apuntando a lo que tú me preguntas, diría que el ultrasonido pudiese ser aquel que tenga más variabilidad por la interpretación que requiere una persona entrenada para adquirir la imagen e interpretarla. Eh, los otros monitores nosotros conocemos las capacidades de falla o cuándo no utilizarlo, pero tenemos el número ahí. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, 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 yo coincido. Creo que la herramienta es tan asequible para en la mayor parte de las unidades, pero también se convierte en una herramienta muy peligrosa cuando lo tratamos de interpretar cosas que a veces, ¿no? Como dices, no, Sí, no, no. no, en una Yo no persona, me considero un experto en eco y cuando tomo mediciones, trato de confirmarlo con el resto de las señales, por lo mismo. claro, claro. ¿Sí? Y nuevamente volvemos a esta integración de señales para tomar juicio. Sí, por supuesto. Y no se diga con esas mediciones ecocardiográficas, ¿no? Que también tienen su complejidad y también requieren Claro. de una mayor expertise, ¿no? De acuerdo. Mm. Hop, no sé si quisieras leer alguna de las preguntas que están por aquí ya en el chat. Creo que las puedes ver también por ahí. Sí, bueno, ahorita tenemos tres preguntas. A ver, del doctor Pepe Bastida. Buenas noches, doctor. Gracias. Primero, ¿qué relevancia tiene el índice mitocondrial como indicador de perfusión? Mm, no sé a qué se refiere como índice mitocondrial. No sé Yo tampoco, no sé qué significa el índice mitocondrial. si nos podría ahí detallar un poco más el doctor Bastida. Segunda pregunta, el doctor Pablo Santillán, excelente charla, saludos. Una pregunta, ¿se ha validado esto, el llenado capilar en poblaciones especiales como paciente obstétrica, por ejemplo? Y si tiene experiencia en esto, y saludos desde Ecuador. Muchas gracias. Esa pregunta, con gusto la respondo y les quiero mostrar un trabajo que publicamos recientemente junto al gran Enrique Monares con respecto al uso del tiempo de relleno capilar en población obstétrica. Y, y lo que hicimos, déjame abrirlo y lo comparto, porque este también está abierto. Es un paper que está abierto, Open Access, en Critical Care. eh, Ahí va. Fuimos a ver un grupo de pacientes obstétricas que se activaba el código obstétrico en el hospital de Enrique y vimos cómo el uso del tiempo de relleno capilar podía predecir el ingreso a UCI. Y lo que encontramos fue, no sé si se alcanza a ver ahí el grafiquito, que los distintos scores usados habitualmente para evaluar severidad, como Quicksofa, Meows o el UA, cuando le agregábamos el tiempo relleno capilar como alterado o no, mejoraban su riesgo relativo, el índice de predicción para pacientes obstétricos. Y cuando íbamos a ver los riesgos relativos de hospitalización y las áreas bajo la curva, el que tenía mejor riesgo o el que mejor predecía el ingreso a UPC era aquellas pacientes con sangrado severo y aquellas pacientes con tiempo relleno capilar alterado. Por lo tanto, es poca la evidencia que hay, pero hemos podido generar algún corpus, como en este estudio, que fue un estudio de casi 200 pacientes, no, eran 1.200 pacientes que de ellas 100 entraron a UCI, junto a Enrique y su equipo. Y también es una invitación a todos para seguir estudiando su uso en otras poblaciones, en este caso como obstetricia. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta. En el contexto del shock séptico refractario con desacople grave macro-micro, ¿cuál es tu opinión respecto a terapias inmunomoduladoras como hemoabsorción o hemofiltración de alto volumen? Bien, me encanta esta pregunta y muchas gracias por hacerla porque es uno de los temas que más me gusta en el sentido de que eh, si ya hablábamos en la charla de que definir el shock séptico es difícil, el shock séptico refractario es una bolsa de gato, como decimos acá en Chile, porque no existe una definición consensuada y cada uno tenemos una percepción de lo que es, a veces solo por drogas, a veces por nivel de droga más el contexto clínico, etcétera, etcétera. Dicho eso, con respecto al uso de terapias de rescate o terapias de moduladoras, te pudiese contar que la experiencia en Chile es que se usa mucho la hemofiltración de alto volumen.
por muchas experiencias locales publicadas, cohortes prospectivas, eh, le tenemos mucho, por decirlo así, fe a esta terapia, aun cuando no hay evidencia en cuanto a estudios clínicos randomizados. El único trabajo publicado fue el IWAR, que fue negativo en cuanto a demostrar diferencias, pero con algunos bemoles metodológicos. Otras terapias como la hemoabsorción, el último estudio el Éufrates, no tuvo diferencia en el análisis primario, pero hubo un subgrupo que sí se beneficiaba, aquellos que tenían niveles de endotoxina entre 0,6 y 0,9. Ahora, lo entretenido es que después se corrió un segundo estudio que es el TIGRIS, en el cual se apuntó a este grupo, que eran aquellos pacientes con niveles de endotoxina en sangre entre 0,6 y 0,9, y así terminó el reclutamiento. Por lo tanto, debiésemos estar viendo los resultados de ese estudio de aquí a finales de año, que nos pudiesen dar más luces sobre el uso, en este caso, de estos cartridges de los toradimicin. Así que lo que te puedo decir es que en cuanto a experiencia, usamos la hemofiltración de alto volumen en Chile, no tenemos mucho disponibilidad de CytoSorb o cosas así, sino que esa es nuestra terapia de rescate, pero más avalado en evidencia y no en experiencia y en reportes de cohorte más que en estudios clínicos randomizados. Correcto. Excelente. Muy bien. Pues, Job, no sé si tengas alguna otra pregunta o comentario que quisiera hacerle al doctor Eduardo. No, para terminar, por mi parte, Eduardo, sé que acaban de enviar Andrómeda Shock 2. Estamos ya con muchas ansias de leerlo, pero sí me gustaría si podrías compartir con nuestros colegas intensivistas aquí en México y los que se conectan de fuera también, brevemente del trabajo de organizar tantas terapias intensivas, cómo se suman mucho más que en ese primer trabajo y algo que quisiera también pedirte es tal vez resaltar la participación que hubo de terapias aquí en México y principalmente, digo, doctor Julio Mijangos, Miguel, en Guadalajara, que taquilleros en ingreso de pacientes. Y bueno, es un trabajo, invitación a todos los colegas a que podamos sumarnos y poder apoyar también a investigadores como Eduardo Catán, como Glenn y como muchos otros en Latinoamérica, pues para demostrar que también se puede trabajar en grande aquí en Latinoamérica. Muchas gracias, Job, por esa pregunta. Bueno, el estudio Andrómeda Shock 2, a ver, déjame ver si puedo compartir una pequeña diapositiva. Fue un, fue un estudio clínico randomizado que tratamos de integrar todo esto que conversamos hoy en la personalización de la reanimación, con herramientas simples, por un lado mirando la perfusión, como el tiempo de relleno capilar, y por otro lado viendo la macrohemodinamia, con todas estas señales de la línea arterial y derivados. Eh, Dame un segundo y, les quiero mostrar el protocolo, para que vean que este fue el diseño del estudio. Y reclutamos 1.500 pacientes en 86 hospitales en 19 países, con una fuerte presencia latinoamericana. Y dentro de Latinoamérica, para contarle, el país que más reclutó fue México. Así que para que se sientan orgullosos de la presencia de México en este estudio. Estamos en un grupo de Y análisis, vamos a hacer. Y aquí tengo el protocolo que tenía dos etapas, digamos. Toda la etapa uno era toda esta reanimación inicial en la cual disgregábamos a los pacientes según la presión de pulso y la presión diastólica. Aquellos que tenían presión de pulso bajita, evaluábamos la precarga de dependencia, y aquellos que tenían la presión diastólica bajita, ajustábamos las dosis de drogas vasoactivas. Si el paciente persistía con un tiempo de relleno capilar alterado, después de esta reanimación inicial, es decir, vasoactivos o fluidos, o ambos, si es que el paciente lo requería, hacíamos un ultrasonido clínico, un ecocardio, para ver si había disfunción cardíaca. Y luego seguíamos muy parecido al Andrómeda Shock 1, en el cual nuevamente evaluábamos precarga de dependencia, hacíamos un test de vasoactivos o un test de presión arterial y finalmente un test de inodilatador. ¿Y con qué objetivo? Con tratar de hacer pruebas reversibles, es decir, le subo la presión al paciente, si mejora el tiempo de relleno capilar me quedo y si no, vuelvo a niveles más bajos.
Le doy una dosis de glutamina bajita, si el paciente reperfunde, la mantengo, si no, la suspendo. ¿Para qué? Para tratar de evitar la iatrogenia y tratar de evitar el sobretratamiento. No les puedo contar de los resultados del estudio porque estamos en revisión y nos dan un embargo bien estricto, pero lo que sí les puedo contar es que estamos muy contentos de haber terminado de este Everest, ¿cierto? De coordinar un trabajo de esta envergadura, de reclutar 1.500 pacientes con culturas organizacionales diferentes, con contextos clínicos diferentes, con formas de trabajar distintas y hacerlo sin recursos porque no teníamos ningún grant, solamente tuvimos buena voluntad, amistad, cariño y fraternidad, que fueron los grandes motivadores de este trabajo para llevarlo a cabo. Y también para hacer la invitación, como Job decía, de que juntos podemos y juntos podemos crecer y juntos podemos aportar al- a- al- a generar evidencia de alta calidad desde Latinoamérica, porque no se necesitan muchos recursos, se necesitan buenas ideas y grupos de trabajo colaborativos. En ese sentido, para nosotros fue una gran experiencia, fueron 4 años de harto trabajo, pero muy lindo, donde conocimos mucha gente, nos hicimos muchos amigos y como les contaba, muchos hospitales, 3 hospitales de México estuvieron dentro de los 10 más reclutadores. Fray Antonio Alcalde, Subirán, Salvador Subirán y el Hospital San Juan del Río en Querétaro. Así que dentro de los top 10 hubo tres en México y se llevaron el oro con, con el Hospital Fray Antonio, porque fueron los que más reclutaron pacientes. Así que la invitación está hecha para seguir trabajando juntos, para seguir colaborando y ya van a tener muchas oportunidades para seguir creando evidencia para mejorar la atención de nuestros pacientes. Bien, pues creo que con eso damos por finalizada nuestra sesión. Solo nos queremos agradecer a la participación, bueno, de todos los asistentes y por supuesto de nuestros excelentes expositores para esta sesión. Recordarles que la sesión queda grabada y posteriormente la subiremos a las redes sociales del colegio, principalmente en el canal de YouTube, para que si no la pudieron ver en vivo, bueno, puedan después tomarle y acompañarnos. Y finalmente recordarles nada más que el día en noviembre tenemos el Congreso del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, el Congreso anual en la ciudad de León, Guanajuato. Para aquellos que todavía no se han inscrito, bueno, nos acompañan. Tendremos, bueno, los simposios, ustedes ya conocen los diferentes capítulos, cursos precongreso, y creo que el programa está quedando de lujo. Eh, Espero que nos puedan acompañar y podernos saludar en León, Guanajuato en el mes de noviembre. Todos invitados. Muchas gracias, doctor Catán. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Oh, muchas Chao, gracias. chao. Buenas noches.